Basado en hechos reales. Algunos nombres y situaciones han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. Todo comenzó en Sao Paulo, Brasil. Era una noche templada y elegante, una de esas en las que la ciudad parece disfrazarse de Europa y las luces de los rascacielos reflejan promesas de poder y dinero. En la entrada del Hotel Fasano, uno de los más exclusivos de la ciudad, un coche de lujo negro se detuvo frente a la alfombra roja. Las cámaras de seguridad, discretamente instaladas en cada esquina, captaron el momento exacto en que ella bajó del auto. Elisa Romero. Rubia, de piel clara como porcelana y ojos tan azules como el cielo del Sertao al amanecer. Su vestido rojo de seda se movía con elegancia a cada paso, acentuando sus curvas y imponiendo respeto entre aquellos que se cruzaban en su camino. No era una celebridad, tampoco una heredera conocida, pero tenía ese algo que llamaba la atención, una mezcla entre misterio, belleza peligrosa y una mirada que parecía esconder cicatrices. Martín Yamaguchi ya la esperaba en el lobby. Alto, impecablemente vestido, con el rostro imperturbable de quien aprendió desde joven a controlar todo, menos los propios impulsos. Heredero de Yamatec, uno de los mayores grupos alimenticios de América Latina, Martín era conocido en los círculos corporativos como brillante, ambicioso y despiadado. Cuando Elisa se aproximó, él le extendió la mano, pero la miró como si la desnudara con los ojos. «Llegas tarde», dijo él, sin perder la sonrisa. «Sao Paulo no perdona el tráfico, Martín», respondió ella, con tono neutro, pero firme. Sus tacones resonaban en el mármol del hotel, como si marcaran un ritmo propio. Nadie en ese salón de mármol blanco sabía quién era realmente Elisa. Pero si alguien preguntara, bastaba observar por unos minutos para entender que ella no era parte del paisaje, era el centro. Lo que pocos sabían era de dónde venía. Nacida en un pequeño pueblo del interior de Pernambuco, Elisa conoció la escasez desde que tenía memoria. Una infancia marcada por la ausencia del padre, la enfermedad de la madre y la lucha diaria por no pasar hambre. A los 17, huyó de casa con una mochila vieja y una promesa consigo misma: jamás volvería a vivir con miedo. Sao Paulo fue dura al principio. Dormía en pensiones baratas, trabajaba como mesera y, poco a poco, fue entendiendo cómo funcionaban las sombras detrás del brillo. Se convirtió en una mujer astuta, refinada e inteligente. Pero fue en el universo exclusivo de las acompañantes de lujo donde realmente encontró una puerta para un mundo al que deseaba pertenecer. Y fue en uno de esos encuentros discretos, en una cena privada en Jardins, donde conoció a Martín. Él quedó fascinado. No solo por su belleza deslumbrante, sino por su postura, su forma de hablar, la manera en que mantenía distancia emocional incluso en la proximidad física. En ella, Martín no vio solo deseo, vio un enigma. Semanas después, Elisa ya no atendía más a otros clientes. Vivía en un lujoso dúplex de 500 metros cuadrados en Itaim Bibi, con vista panorámica y closets repletos de vestidos de diseñador. Pero, con el lujo, también llegaron las reglas. «No quiero que sigas trabajando para otros hombres», le dijo Martín una noche, sujetándole el rostro con firmeza, pero sin violencia. «Entonces, demuéstrame que puedo confiar en ti», respondió ella, con una mezcla de desconfianza y fascinación. Lo que empezó como una relación intensa se convirtió en matrimonio en cuestión de meses. Papeles firmados, alianzas en los dedos, promesas que sonaban más a contrato que a amor. Las revistas de negocios los retrataban como una pareja poderosa. Fotos impecables en eventos, sonrisas en los cócteles, presencia en galas benéficas. Pero detrás de las cortinas de lino y los muros de concreto, otra historia se escribía. Martín era controlador, exigente, frío. Cada detalle de la vida de Elisa era vigilado, sus amistades, sus salidas, incluso la ropa que usaba. Las primeras humillaciones llegaron de forma sutil, una corrección en público, una insinuación mordaz. Luego vinieron las discusiones a puertas cerradas, las ausencias prolongadas, los silencios que pesaban más que gritos. Y después, las traiciones. Elisa, que había aprendido desde niña a observar antes de actuar, comenzó a juntar piezas. Un perfume extraño en las camisas, llamadas fuera de horario, viajes repentinas que no coincidían con la agenda empresarial. No tardó en descubrir que Martín tenía otras mujeres. No una, varias, pero todo encubierto con perfección casi clínica. En el fondo, ella ya lo sabía, pero aceptarlo era otra cosa. Una noche, después de una discusión silenciosa en la mesa del comedor, ambos comiendo sin mirarse, en una cena digna de revista, pero vacía como una maqueta, Martín se levantó, tomó su abrigo y salió del departamento. Las cámaras de seguridad del edificio registraron su salida. Solo, sin hablar con nadie. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Ni el chofer.
ni los empleados de Yamatech, ni siquiera su asistente personal. Martín Yamaguchi desapareció esa noche, como si se hubiese evaporado en el aire cálido de Sao Paulo. Y, mientras la policía comenzaba una búsqueda silenciosa para no alertar a la prensa, una sola pregunta quedaba flotando en el aire, suspendida entre las paredes de mármol del dúplex y el eco de los pasos de Elisa. ¿Dónde está Martín Yamaguchi? Meses antes de la desaparición de Martín Yamaguchi, Elisa Romero ya comenzaba a mostrar señales de inquietud. Desde los ventanales amplios del lujoso penthouse en el Itaim Bibi, uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo, la vida de aparente perfección empezaba a agrietarse. El silencio era su nueva rutina, y la desconfianza, su compañera más fiel. Frente al espejo de su vestidor, rodeada de bolsos de diseñador, perfumes franceses y vestidos de alta costura, Elisa se observaba sin reconocerse del todo. Su melena rubia caía con gracia sobre sus hombros, pero sus ojos claros, aquellos que solían robar miradas, lucían opacos, como si se hubieran rendido. En las manos sostenía unos pendientes de diamantes que Martín le había regalado semanas atrás. Brillaban intensamente, pero le pesaban como grilletes. «Parezco tenerlo todo», susurró apenas, «pero nada de esto es realmente mío». Desde la sala, a unos pasos, se escuchaba la voz de Martín a través del altavoz. Estaba en llamada con algún socio de la empresa. Daba órdenes. Gritaba. Humillaba. Ese tono duro que usaba en las juntas ya lo traía sin filtros a casa. Últimamente, también lo usaba con ella. Los celos de Martín se habían vuelto una sombra silenciosa. Le revisaba el celular mientras dormía, monitoreaba sus recorridos por GPS y hasta había instalado un rastreador oculto en su camioneta. Elisa lo descubrió por casualidad, cuando la llevó al taller por un ruido extraño. Esa noche lo enfrentó, pero él simplemente se encogió de hombros. «Te dije que no salgas sola, Elisa. Es por tu seguridad. No sabes quién puede estar siguiéndote», dijo, fingiendo una preocupación que ya no la convencía. Pero Elisa ya no era ingenua. Había aprendido a leer entre líneas. Lo que antes parecía protección, ahora se sentía como control. Lo que alguna vez fue amor, se había transformado en una prisión dorada. Buscando un escape, retomó contacto con un viejo conocido, Dante, un excliente de sus días como escort de alto nivel. Dante no era cualquier hombre. Tenía poder, influencias, y una vibra misteriosa que siempre le había atraído. Fue uno de los pocos que la trató con respeto en aquel mundo elitista. «Ese tipo es una jaula de oro, Elisa», le dijo Dante en una llamada pasada la medianoche. «Un día te va a asfixiar, y nadie se va a enterar». Elisa cerró los ojos. Las palabras de Dante eran duras, pero ciertas. Se sentía cada vez más sola, más atrapada. El dinero ya no llenaba el vacío. Los lujos habían perdido su brillo. Y el miedo comenzaba a instalarse en su cuerpo como una enfermedad silenciosa. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Yamaguchi Corp Brasil, ubicadas en la avenida Faria Lima, Sandra Valdés, la asistente personal de Martín, empezaba a notar movimientos extraños en las cuentas. Retiros en efectivo, transferencias a nombres desconocidos, facturas que no cuadraban. ¿Todo bien con sus cuentas personales, señor?, preguntó Sandra con cautela una mañana. La respuesta fue seca, casi violenta. ¿Estás insinuando que no sé manejar mi propio dinero? Ocúpate de lo tuyo, Sandra, soltó Martín con esa mirada que eliminaba cualquier atrevimiento. Sandra no dijo nada más. Pero algo se activó dentro de ella. Una alarma silenciosa. Algo no estaba bien, y decidió observar, desde la sombra. De vuelta en casa, Elisa vivía con el alma en vilo. Dormía poco. Se sobresaltaba por cualquier ruido. Sentía que Martín la vigilaba constantemente, como si pusiera trampas invisibles para probar su lealtad. Una noche, tras una discusión absurda por una historia que subió a Instagram, él la empujó contra la pared con una fuerza que nunca había sentido de él. No gritó. No lloró. Solo cayó al suelo, jadeando. Sentada en el piso, con las piernas dobladas y la mejilla roja por el golpe, murmuró: «Algún día esto va a explotar, y no sé si voy a salir viva». Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión. Elisa evitaba cualquier roce, cualquier palabra que pudiera ser interpretada como provocación. Pero algo en ella ya había cambiado. Tomó precauciones. Cambió todas sus contraseñas. Escondió un celular alternativo. Incluso comenzó a grabar algunas conversaciones en secreto. No por venganza. Por miedo. Una madrugada, sin poder dormir, encendió su laptop y entró a un foro anónimo. Tecleó con los dedos temblorosos. ¿Cómo escapar de un hombre poderoso que lo controla todo? Las respuestas llegaron rápido.
Algunas hablaban de paciencia, otras de silencio absoluto. Varias sugerían desaparecer sin dejar rastro. Pero una en particular la hizo temblar. Cuando el silencio ya no alcanza, a veces el cuerpo tiene que hablar. Elisa cerró la computadora de golpe. Miró hacia el pasillo oscuro, con la extraña sensación de que algo, o alguien, la observaba. El ambiente se volvió denso, como si las paredes supieran que la tormenta estaba por llegar. Y ella ya no sabía si quería sobrevivir o simplemente escapar. La tensión entre Elisa Romero y Martín Yamaguchi alcanzaba un nuevo límite. La máscara de la vida perfecta se resquebrajaba, y bajo ella emergía algo más oscuro. Esa noche, después de un sábado extraño y silencioso, Elisa volvió al departamento de cobertura en el Ita Invivi. Sus pasos resonaban en el mármol frío mientras apretaba las llaves en la mano. La noche en Sao Paulo se sentía espesa. Tenía los nervios a flor de piel. Su hija, Sofía, dormía profundamente en la habitación contigua, ajena al huracán emocional que amenazaba con estallar. El apartamento, normalmente lleno de luces cálidas y música suave, ahora parecía un mausoleo. Martín estaba en su oficina, sentado frente a la pantalla de su notebook, los ojos fijos y vacíos. Ni siquiera levantó la mirada cuando ella cruzó la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó sin emoción, como si solo quisiera confirmar una sospecha. En el mercado. Compré lo que me pediste, respondió Elisa, con voz firme, ensayada. Él se levantó con lentitud, caminando hacia ella con una calma que asustaba más que cualquier grito. Se detuvo a centímetros de su rostro. Mentira. Te seguí, Elisa. Te vi hablando con Dante. Elisa sintió cómo se le iba la sangre del cuerpo. Un frío seco le subió por la columna. Dante, su último vínculo con la posibilidad de escapar, había sido descubierto. ¿Qué estás haciendo, Elisa? ¿Jugando a la esposa traicionera?, susurró Martín, con los labios casi tocando su mejilla. ¿O pensaste que podías volver a ser esa puta de lujo que siempre fuiste? Elisa tembló. No por las palabras. Ya no. Sino porque había algo nuevo en la voz de Martín. Algo que no había escuchado antes. Vacío. Peligroso. Letal. No gritaba. Ya no necesitaba hacerlo. El poder lo vestía como un traje invisible. Y en su mente, Elisa ya era su propiedad. Aquella noche, mientras Sofía dormía con su osito de peluche entre los brazos, Elisa abrió el closet del dormitorio principal. Detrás de una fila de vestidos de gala, localizó un compartimiento oculto que Martín creía secreto. Digitó la clave, 1968. La fecha de nacimiento del padre de Martín. Siempre tan predecible. Dentro, una pistola negra. Compacta. Elegante. Y cargada. La tomó con manos firmes. No lloró. No dudó. Solo por precaución, murmuró mientras la guardaba en una bolsa pequeña de couro. No pensaba usarla. Aún no. Pero necesitaba una salida que no dependiera de nadie. Al día siguiente, Sandra Valdés, desde su escritorio en la sede de Yamaguchi Corp., revisaba los audios del buzón de voz. Era una rutina que Martín le había delegado desde que comenzó a confiar menos en la tecnología, y más en la paranoia. Entre mensajes de inversionistas y llamadas del club de golf, uno le llamó la atención. Era un audio grabado por error. La voz era inconfundible. Hay que darle un susto. Elisa está cruzando la línea. Si no me respeta como esposa, me va a respetar como muerta, dijo Martín, con tono helado, dirigiéndose a alguien llamado Rubén. Sandra tragó saliva. Sabía quién era Rubén. Un hombre que había aparecido en el pasado turbio de Martín en Hong Kong. Un reselute de problemas. Un fantasma con licencia para desaparecer personas. Esa misma tarde, Dante también recibió una llamada extraña de Elisa. ¿Hasta dónde irías por ser libre, Dante?, preguntó ella, con voz serena pero cargada de fuego. ¿Qué estás planeando, Elisa? Nada, aún. La noche siguiente, una lluvia violenta caía sobre Sao Paulo. El trueno hizo vibrar los ventanales del apartamento. Sofía dormía. Y Elisa esperaba. Estaba sentada en la orilla de la cama, la bolsa abierta a su lado, la pistola semienterrada entre papeles y cosméticos. No tenía plan. Solo instinto. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en la piel. A las 22:13, Martín entró como una sombra. Empapado. Borracho. La camisa abierta y los ojos encendidos de rabia. Subió las escaleras como un huracán contenido. Cerró la puerta del dormitorio con fuerza, sin gritar. Hoy se termina esta farsa. Sacó un sobre de su chaqueta. Fotos. Ella con Dante. En un café. En el parque.
En la calle. Espiadas. Impresas. Manipuladas para herir. ¿Tanto te aburrías conmigo que necesitaste volver a tu antiguo cliente? No era eso, Martín. Cállate. Se lanzó hacia ella, pero Elisa ya tenía la mano dentro del bolso. El corazón le latía como tambor. No pensó. Solo actuó. Un disparo seco rompió el aire. El cuerpo de Martín cayó hacia atrás, como un muñeco sin hilos. Chocó contra el suelo con un ruido sordo. El silencio que vino después fue peor que el disparo. Elisa se quedó inmóvil. El arma humeaba. Los ojos de Martín seguían abiertos. De incredulidad. Y de muerte. Minutos después, el elevador bajaba hacia el subterráneo. Elisa, con la cara inmutable, descendía con 2 maletas pequeñas. Iba vestida de negro, el cabello recogido y el rostro sin maquillaje. No lloraba. No temblaba. Solo avanzaba. Como si ya no quedara alma que cargar. En el cuarto de arriba, el cuerpo de Martín yacía en un charco rojo. Silencioso. Frío. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro, todo había terminado. O eso creía ella. La lluvia que cayó esa madrugada no era solo agua, era un presagio. Elisa Romero respiraba de forma controlada. Cada inhalación era medida, como si su vida dependiera de no colapsar. En el closet del dormitorio principal, con guantes quirúrgicos en las manos y un viejo delantal de cocina cubriendo su ropa, el aire estaba impregnado con un olor metálico que se pegaba a la piel. En el suelo, el cuerpo sin vida de Martín Yamaguchi ya no era un hombre. Era una amenaza extinguida. Pero también era una bomba de tiempo. Elisa sabía que el disparo no era el final, sino el principio de algo aún más oscuro. Durante semanas, había imaginado cada paso, cada segundo, cada error que no podía permitirse. Con manos firmes, comenzó su ritual macabro. Martín fue cortado en 7 partes. No por odio, sino por necesidad. Un torso, 2 brazos, 2 piernas, la cabeza y el resto. Cada segmento fue envuelto con plástico negro, ajustado con cinta aislante y cubierto con cal virgen. Como en esos documentales de crímenes que veía a escondidas, tomando nota, fingiendo interés casual. En la cochera subterránea del edificio en Itaim Bibi, 3 maletas grandes esperaban abiertas. Las ruedas estaban aceitadísimas. No podían hacer ruido. Eran las 3:17 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad del elevador registraron a Elisa bajando con las maletas. Cabello recogido, mirada sin vida, rostro limpio, sin maquillaje. Como una enfermera que acaba de perder a su paciente. Mientras tanto, arriba, Sofía dormía profundamente. Abrazada a su peluche favorito, ajena a todo. Subtrama en marcha. En los días siguientes, los primeros ecos comenzaron a surgir. ¿Y el señor Martín? Hace días que no lo veo salir, comentó Carmela, la portera, al nuevo guardia de turno. Elisa dijo que viajó por negocios, respondió el joven, sin darle importancia. Pero Miguel, el vecino del piso de abajo, no estaba tan convencido. Había algo en la forma de caminar de Elisa, en sus silencios, en la forma como ya no saludaba. Parecía una mujer hueca. Como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Él comenzó a observar. La eliminación de pruebas. Elisa condujo durante horas por la salida norte de Sao Paulo. Entró por un camino de tierra poco usado, bordeando una zona rural cercana. Llevaba guantes, botas y un impermeable gris. Llovía con fuerza, pero eso la ayudaba. Menos curiosos. Menos rastros. El primer saco lo arrojó a un riachuelo turbio. El segundo lo enterró bajo un árbol seco. El tercero lo dejó en una zanja cubierta de hojas. Con cada parte, murmuraba lo mismo. Perdóname, por lo que soñamos y que nunca fue. En el último saco, donde estaba la cabeza, sus ojos se llenaron por primera vez de lágrimas. Tú empezaste esto, Martín, yo solo lo terminé. El error inevitable. 4 días después, un campesino que paseaba con su perro en las afueras de la ciudad notó algo extraño. El perro no dejaba de ladrar en dirección a un arbusto. Entre ramas húmedas y barro, sobresalía un pedazo de plástico negro. Al romperlo, algo pálido y humano quedó expuesto. El hombre vomitó en el acto. Horas después, la policía cercaba la zona. Forenses, cámaras, periodistas. El rumor se esparció como pólvora, se encontraron restos humanos. Varios. Cortados. Envuelto en bolsas. El despertar del horror. En la mañana siguiente, Elisa preparaba el desayuno con una sonrisa tensa. Pan tostado, jugo de naranja, leche tibia para Sofía. Todo debía parecer normal.
Todo debía ser rutina. Cuando sonó el teléfono de casa, el corazón le dio un brinco. Era Miguel. Su voz era baja, grave, diferente. Elisa, se encontraron restos humanos en las afueras de Sao Paulo. Dicen que podrían ser de un hombre desmembrado. Ella apretó con fuerza el cuchillo de mantequilla. No dijo nada. Solo colgó. Se acercó a la ventana, con Sofía ya vestida para la escuela. Afuera, en la calle, dos patrullas se acercaban lentamente. El zumbido del motor policial no se parecía a ningún otro. Elisa respiró hondo. Vamos, mi amor. No lleguemos tarde, dijo con una sonrisa plástica mientras tomaba la mano de su hija. Cruzaron el vestíbulo justo cuando Sandra Valdés, desde la torre corporativa de Yamaguchi Corp., enviaba un mensaje de voz a un contacto confidencial. Confirma si el ADN coincide. Sí es Martín. Tenemos un problema más grande del que imaginábamos. Afuera, la lluvia regresaba. No como antes. Ahora era fina, silenciosa, como una manta que cubre los pecados del mundo. Elisa caminaba recta, con su hija al lado, sin mirar atrás. Pero alguien la miraba desde un auto estacionado a metros del edificio. Dante. Con la mirada llena de preguntas y miedo. Sabía que ella estaba dispuesta a todo. Pero no sabía hasta dónde había llegado ya. Y eso, lo cambiaba todo. El descubrimiento del cuerpo da inicio a una investigación intensa. Elisa Romero intenta mantener la apariencia de normalidad, pero el pasado comienza a acecharla por todos lados, y Miguel se aproxima a la verdad. La ciudad de Sao Paulo entró en shock. Las noticias del cuerpo descuartizado se esparcieron como incendio fuera de control. Restos humanos encontrados en área rural podrían pertenecer al empresario desaparecido. Miguel leía el titular y sentía el estómago revolverse violentamente. Desde el día en que Martín Yamaguchi desapareció, él notaba algo sombrío flotando sobre Elisa. Pero ahora, era casi certeza. La duda se había transformado en miedo. En la División de Homicidios de Sao Paulo, la detective Isabel Moreira, especializada en crímenes pasionales, asumió el caso. Fría, minuciosa e inteligente, no tardó en conectar los puntos. ¿El empresario millonario desaparece y la esposa no reporta nada? Aquí hay gato encerrado. Al revisar las cámaras de seguridad del edificio de Itaim Bibi, Isabel vio algo que congeló el ambiente. Elisa, entrando al elevador con 3 maletas pesadas, en la noche de la supuesta fuga de Martín. Y horas después, regresando sola. Sin maletas. Mientras tanto, Elisa continuaba con su vida. Llevaba a Sofía a la escuela, sonreía a los vecinos, mantenía la apariencia de esposa dedicada. Pero en casa, las noches estaban plagadas por voces en su mente. Martín, me obligaste, yo solo quería justicia. El ritual nocturno de Elisa se había vuelto predecible: revisar noticieros, verificar que Sofía durmiera profundamente, tomar una copa de vino tinto y contemplar por la ventana las luces de Sao Paulo, esa ciudad inmensa que ahora guardaba su secreto más oscuro. Los edificios de Itaim Bibi resplandecían como testigos silenciosos de lo que había hecho. Cada mañana, Elisa despertaba sobresaltada. El sueño era siempre el mismo: Martín emergiendo del río, con su cuerpo reconstruido, señalándola desde la distancia. Luego desaparecía y Elisa se quedaba sola, hundida hasta las rodillas en un barro que olía a muerte. El café matutino se había convertido en su ancla a la normalidad. Mientras lo preparaba, repetía mentalmente el mismo mantra: nadie sabe. Nadie puede probar nada. Sofía está a salvo. Esto era necesario. Carmela, la portera del edificio, ahora miraba a Elisa de manera diferente. Sus ojos entrecerrados parecían decir: yo sé que algo pasó aquí. Una mañana, mientras Elisa esperaba el elevador, Carmela se acercó con fingida casualidad. Señora Elisa, ¿ha sabido algo del señor Martín? La policía vino preguntando. Dijeron que nadie reportó su desaparición. Elisa mantuvo el rostro impasible, aunque su corazón golpeaba como un martillo contra su pecho. Debe ser un malentendido, Carmela. Martín está de viaje de negocios. Yo misma lo llevé al aeropuerto. Pero el sudor frío que recorría su espalda delataba la tormenta interior que intentaba contener. En la Yamaguchi Corp., Sandra Valdés revisaba obsesivamente los últimos correos electrónicos de Martín. Como su secretaria personal durante 8 años, conocía cada detalle de su agenda, cada contacto, cada secreto corporativo. O eso creía. Es imposible que se haya ido sin decirme nada, murmuró para sí misma, mientras navegaba por carpetas digitales protegidas con contraseñas que solo ella y Martín conocían. En una de ellas encontró algo perturbador: un archivo titulado Seguro-Vida-Modificación. El documento mostraba un cambio reciente.
Elisa había sido removida como beneficiaria principal, reemplazada por Sofía. La fecha de modificación, 3 días antes de su desaparición. Sandra levantó el teléfono, sus dedos temblaban ligeramente. Detective Moreira, creo que encontré algo que debería ver. Miguel no conseguía mantener más el silencio. Fue hasta la comisaría. Se sentó frente a la detective Isabel. Tras dudar varios segundos, habló. Conozco a Elisa. Era mi amiga antes de casarse con Martín. Últimamente, algo está mal. La vi entrar al sótano del edificio con guantes, bolsas negras, parecía nerviosa. Me duele decirlo, pero tal vez, ella sepa algo. Miguel sintió el peso de la traición sobre sus hombros. Conocía a Elisa desde la universidad. Sabía que su matrimonio con Martín se había deteriorado, pero, ¿asesinato? La idea todavía le resultaba inconcebible. Hay algo más, detective, continuó Miguel, su voz ahora casi un susurro. Hace unos meses, Elisa me confesó que Martín tenía problemas con alguien llamado Dante. No dio detalles, pero parecía asustada. Isabel anotó el nombre, Dante. Una nueva pieza en el rompecabezas. Desde un café al otro lado de la ciudad, Dante observaba la fotografía de Elisa en su teléfono. La última conversación que habían tenido resonaba en su mente. Si Martín descubre lo nuestro, me lo quitará todo, Dante. Me quitará a Sofía. No puedo permitirlo. Dante bebió su café de un solo trago. El remordimiento comenzaba a corroerlo por dentro. ¿Hasta qué punto sus palabras habían empujado a Elisa hacia el abismo? ¿Acaso había creado un monstruo al decirle aquella noche, hay soluciones para todo, mi amor? Soluciones definitivas. Isabel decide interrogar a Elisa. Va hasta el condominio y la llama para una conversación informal. Señora Elisa, ¿podría acompañarnos a la comisaría? Solo para esclarecer algunos detalles. Elisa siente la garganta seca. El corazón late con violencia contra su pecho. Claro, no hay problema. Pero en el fondo, ella sabe, la pared está comenzando a agrietarse. El trayecto hasta la comisaría es un túnel de silencio incómodo. Elisa mira por la ventana, observando cómo la lluvia comienza a caer sobre Sao Paulo, igual que aquella noche. El cielo llora, piensa. Llora por lo que hice. Llora por Martín. La sala de interrogatorios es fría y aséptica. Una mesa metálica, 3 sillas, una cámara en la esquina superior. Isabel la invita a sentarse con una cortesía profesional que no oculta su suspicacia. Señora Romero, estamos investigando la desaparición de su esposo. Es extraño que usted no haya presentado una denuncia formal. Elisa ensaya la respuesta que ha preparado durante días. Mi esposo viaja constantemente por negocios. A veces ni siquiera me avisa. Nuestra relación no estaba en su mejor momento. Isabel asiente lentamente, como quien escucha una historia ya conocida. Abre una carpeta y extrae algunas fotografías. ¿Reconoce estos objetos? Son imágenes de los restos encontrados, el plástico negro, los fragmentos de cinta adhesiva, un reloj parcialmente visible. Elisa mantiene la compostura, aunque siente que cada latido de su corazón debe ser audible en toda la habitación. No, no los reconozco. Es curioso, dice Isabel, sacando otra fotografía. Este reloj parece idéntico al que su esposo usaba en esta foto familiar. Elisa siente un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había olvidado el reloj. ¿Cómo pudo olvidar el maldito reloj? Muchos hombres usan relojes similares, detective. Isabel sonríe levemente, como un depredador que sabe que su presa está acorralada. Cierto. Muy cierto. En la sala de interrogatorio, Isabel coloca el video del elevador en la pantalla. Elisa finge sorpresa, pero su expresión vacila por un segundo. Isabel sonríe, con calma calculada. ¿Me puede decir qué llevaba en esas maletas, señora Elisa? El silencio que sigue es denso, casi palpable. Fuera de la sala, Miguel observa todo a través del cristal unidireccional. Su teléfono vibra, un mensaje de Dante. Tenemos que hablar sobre Elisa. Sé lo que hizo. Y sé por qué lo hizo. El cerco se cierra alrededor de Elisa. La policía intensifica los interrogatorios. Miguel se convierte en pieza clave. Y un secreto antiguo, enterrado en el pasado de Elisa, sale a la luz para cambiarlo todo. En la comisaría, la tensión era palpable. La luz fría de la sala de interrogatorios iluminaba cada expresión de Elisa Romero, quien intentaba mantener la compostura frente a la detective Isabel Moreira. ¿Comprende por qué estas imágenes levantan sospechas, señora Romero? Preguntó Isabel, señalando la pantalla donde se veía a Elisa entrando al elevador con 3 maletas pesadas.
Elisa cruzó las piernas lentamente, acomodó su cabello negro azabache con un movimiento estudiado, respiró profundo. La cámara de seguridad había captado más que su imagen, había capturado su secreto. Sí. Estaba llevando ropa para donación. Siempre lo hago. Isabel reclinó su cuerpo hacia adelante, acortando la distancia entre ambas. Sus ojos, penetrantes como agujas, buscaban fisuras en la armadura emocional de Elisa. 3 maletas, de noche, y no regresó con ninguna. ¿A dónde exactamente las llevó? Elisa hesitó por un segundo. Un ligero temblor en su labio inferior. Casi imperceptible, pero Isabel lo notó. A una institución en las afueras de Sao Paulo. Isabel anotó en su libreta gastada, pero su mirada era clínica, despiadada. El equipo técnico ya había detectado señales biológicas en la cajuela del automóvil de Martín. Y vestigios de pólvora en la suite matrimonial del lujoso apartamento en Itaim Bibi. Fuera de la sala de interrogatorios, Sandra Valdés observaba a través del cristal. Como secretaria personal de Martín Yamaguchi durante 8 años, conocía cada expresión, cada gesto de frustración o preocupación que su jefe experimentaba. También había notado cómo la relación entre Martín y Elisa se deterioraba día tras día. Nunca pensé que llegaría a esto, murmuró para sí misma. Sandra sostenía firmemente una carpeta con documentos que aún no había entregado a la policía, correos electrónicos que Martín había enviado semanas antes de su desaparición. Correos que hablaban de un divorcio inminente y de información comprometedora sobre su esposa. Miguel, inquieto, decidió actuar por cuenta propia. Visitó a un antiguo colega de Martín, el contador Javier Montero, en busca de respuestas que la policía aún no encontraba. Se reunieron en un café discreto del centro financiero de Sao Paulo. El bullicio a su alrededor les proporcionaba una privacidad relativa para hablar sin reservas. Martín me confió que iba a divorciarse, confesó Javier, removiendo nerviosamente su café. Ya no confiaba en Elisa. Me dijo que había descubierto algo de su pasado, algo grave. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué cosa? Javier miró alrededor, asegurándose que nadie pudiera escucharlos, y bajó aún más la voz. Mencionó algo sobre que ella había sido acompañante de lujo. Tenía miedo de que ese detalle saliera a la luz y perjudicara la imagen de Yamaguchi Corp. La empresa está en proceso de fusión con un consorcio japonés muy tradicional. Miguel quedó paralizado. Entonces, Martín lo sabía. Pero esto significaba que el motivo del crimen podía ser más que celos, podía ser autopreservación de una identidad cuidadosamente construida. El rostro sereno de Elisa, que Miguel había conocido durante años como vecino del piso inferior, ahora se transformaba mentalmente en una máscara. ¿Quién era realmente la mujer que vivía encima de su apartamento? En la comisaría, Isabel desenterraba meticulosamente la vida de Elisa. Con la orden judicial para romper el sigilo telefónico y bancario, las revelaciones empezaron a aparecer como piezas de un rompecabezas macabro. Transferencias en efectivo a cuentas en el exterior. Comunicaciones antiguas con clientes adinerados borradas digitalmente, pero recuperadas por técnicos forenses. Una identidad anterior, Elena Suárez, nombre utilizado en agencias de acompañantes de lujo en Argentina y Brasil. Elisa no era simplemente la esposa que había ascendido socialmente. Era alguien que había reconstruido completamente su identidad para escapar de algo o alguien. Isabel extendió las fotografías sobre su escritorio. Imágenes de una Elisa más joven, con otro color de cabello, otro nombre, otra vida. La transformación era impresionante. La mujer se había reinventado por completo. Necesito hablar con Dante, murmuró Isabel para sí misma. Las investigaciones habían revelado decenas de llamadas entre Elisa y un tal Dante Ferreira en las semanas previas a la desaparición de Martín. Y lo más interesante, Dante había trabajado como investigador privado años atrás. ¿Acaso Martín lo había contratado para investigar a su esposa? ¿O era Dante cómplice de Elisa? Mientras tanto, en una escuela privada del exclusivo barrio de Morumbí, Sofía dibujaba en silencio durante la clase de arte. La maestra se acercó, intrigada por la intensidad con la que la niña trazaba líneas oscuras sobre el papel. ¿Qué estás dibujando, Sofía?, preguntó con dulzura. La niña de 9 años levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza impropia para su edad. A mi papá yéndose en un barco, respondió con voz apenas audible. La maestra observó el dibujo, una figura masculina partida en pedazos sobre lo que parecía ser agua oscura. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué estaba procesando esta niña? En un hotel barato en las afueras de Sao Paulo, Dante observaba la ciudad desde una ventana sucia. Su teléfono sonaba insistentemente, era Miguel. Decidió no contestar. Las cosas se habían complicado demasiado.
Recordó la última conversación con Elisa, 2 días antes de la desaparición de Martín. Lo sabe todo, Dante. Encontró las fotos, los documentos. Conoce mi pasado. Amenaza con quitarme a Sofía. No puedo permitirlo. Cálmate, Elisa. Podemos solucionarlo. No entiendes. Me advirtió que si no desaparecía de su vida, él mismo se encargaría de destruirme. De asegurarse que nunca más viera a mi hija. Dante cerró los ojos con fuerza. La culpa lo consumía. Le había dado a Elisa el contacto de alguien que podía proporcionarle un arma sin registro. Nunca pensó que ella la usaría. Interrogatorio final del capítulo. Isabel regresó a la sala, esta vez con todas las pruebas sobre la mesa. Elisa, visiblemente más demacrada después de 48 horas de interrogatorios intermitentes, enfrentaba las fotografías, documentos, capturas de pantalla que exponían su vida secreta. Elena Suárez. Borraste esa parte de tu vida, ¿no es así?, dijo Isabel, mostrándole una fotografía antigua. Pero Martín lo descubrió. Y eso, te atemorizó, ¿verdad? Elisa no respondió. Solo lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. ¿Mataste a Martín para proteger a tu hija, o para protegerte a ti misma? Silencio. El único sonido en la habitación era el zumbido del aire acondicionado y el reloj de pared marcando los segundos. ¿Lo mataste, Elisa? La respuesta salió en un susurro, entre lágrimas que ahora fluían libremente. Fue un accidente, pero no me arrepiento. La confesión quedó suspendida en el aire como una sentencia inapelable. Punto de giro final. Isabel se levantó, salió de la sala y llamó a la fiscalía. Tenemos confesión parcial. Vamos a preparar la acusación formal. Mientras caminaba por el pasillo, su teléfono sonó. Era el laboratorio forense. Detective Moreira, encontramos algo extraño en las muestras de sangre recolectadas del apartamento. Hay ADN de 2 hombres diferentes. Isabel se detuvo en seco. ¿2 hombres? ¿Quién más estaba en ese apartamento la noche del crimen? Con la confesión parcial de Elisa, el caso parece estar a punto de cerrarse. Pero una nueva evidencia aparece y cambia completamente el rumbo de la investigación. Miguel, consumido por la rabia y la obsesión, decide actuar, y la verdad, finalmente, se revela por completo. Una semana después de la confesión, Miguel está devastado. Camina por el apartamento de Martín Yamaguchi en Itaim Bibi, ahora vacío y sellado como escena del crimen, pero al que ha logrado acceder gracias a un contacto de la policía. Cada rincón guarda un recuerdo. Cada sombra parece hablarle. El silencio del lugar es opresivo. Los muebles caros, las obras de arte japonesas que Martín coleccionaba, todo permanece exactamente como estaba, congelado en el tiempo como un mausoleo a la vida que fue interrumpida brutalmente. Miguel se sienta en el sofá de cuero negro donde tantas veces había compartido una copa con Martín, discutiendo sobre inversiones y el futuro de Sao Paulo. Observa la ciudad a través del ventanal panorámico del piso 27. Las luces de Itaim Bibi brillan como estrellas caídas sobre el paisaje urbano. ¿Cómo pude no ver lo que estaba pasando?, se pregunta en silencio. Casi por instinto, Miguel se dirige al estudio privado de Martín. La policía ha revisado el lugar meticulosamente, pero él conoce a su amigo. Sabe que Martín, siempre paranoico con su información personal, tenía escondites que ni siquiera Elisa conocía. Presiona suavemente un panel en la pared detrás del escritorio. Nada. Prueba con otro. Tampoco. Al llegar al tercer panel, este cede ligeramente. Miguel introduce los dedos y extrae una pequeña caja fuerte oculta. La combinación debe ser algo personal. Intenta con la fecha de nacimiento de Sofía. La caja se abre. Dentro encuentra un dispositivo USB escondido en un compartimento secreto. Algo que la pericia forense no había detectado. Con manos temblorosas, lo conecta a la computadora del estudio, que milagrosamente aún tiene energía. Al abrirlo en la computadora, un video comienza a reproducirse. Es Martín, grabándose a sí mismo. Se ve nervioso, con ojeras pronunciadas, como si hubiera pasado noches sin dormir. Si estás viendo esto, probablemente algo me ha sucedido. Ya no confío en Elisa. Me ha mentido sistemáticamente. Me está traicionando con alguien. Y hay algo más. La imagen se corta abruptamente. Después regresa, con Martín visiblemente más tenso, sudando. La fecha en la esquina inferior muestra que es una grabación realizada apenas 3 días antes de su desaparición. Ella me confesó una vez, durante una fuerte discusión, que ya había matado a alguien antes. Un cliente de su época como acompañante. Dijo que fue en legítima defensa. Nunca más quiso hablar del tema.
No sé si fue verdad, pero si lo fue, podría estar en peligro. He contratado a un investigador privado llamado Dante para que averigüe más sobre su pasado. Miguel queda en shock absoluto. ¿Ella ya había matado antes? Su mente trabaja a toda velocidad conectando piezas. Dante, el nombre que apareció en la investigación policial. No era simplemente el amante de Elisa. Era un investigador privado contratado por Martín que, aparentemente, había cambiado de bando. Sin perder un segundo, corre hasta la comisaría y entrega el video a la detective Isabel Moreira. Isabel observa la grabación 3 veces consecutivas, su rostro profesional finalmente quebrándose ante la revelación. Esto cambia la perspectiva del caso, murmura, más para sí misma que para Miguel. No solo tenemos un homicidio premeditado, sino que existe un patrón de comportamiento. Isabel convoca a Elisa nuevamente. La sala de interrogatorios parece aún más fría que en las ocasiones anteriores. Elisa entra esposada, vestida con el uniforme naranja de la prisión preventiva. Su belleza sigue intacta, pero algo en sus ojos ha cambiado. Como si hubiera aceptado su destino. Martín grabó esto poco antes de morir, dice Isabel, mostrándole el video en una tablet. ¿Por qué diría que ya habías matado a alguien? Elisa tiembla visiblemente. El silencio pesa como plomo entre las dos mujeres. Finalmente, habla con voz apenas audible. Fue, en 2008. Un senador brasileño. Estaba ebrio, intentó estrangularme en una habitación de hotel. Reaccioné instintivamente. Usé un cuchillo de la bandeja de servicio. No hubo investigación oficial. Su guardaespaldas encubrió todo. Me pagaron una suma considerable para desaparecer y cambiar de identidad. Isabel respira profundamente, tratando de mantener la compostura profesional. ¿Atrajiste a Martín, como atrajiste a aquel hombre? No, la voz de Elisa se quiebra. Me enamoré genuinamente de Martín. Él representaba estabilidad, respeto, una nueva vida. Pero cuando descubrió mi pasado, me amenazó. Dijo que me quitaría a Sofía, mi dignidad, todo. Entré en pánico. Flashback, el momento del crimen. Martín confronta violentamente a Elisa en su dormitorio de Ita in Bibi. Es de noche, la ciudad brilla a través de los ventanales del apartamento lujoso. Me engañaste, maldita mentirosa. ¿Creíste que lo dejaría pasar? Grita Martín, arrojando fotografías antiguas de Elisa sobre la cama. Por favor, Martín, no hables así, puedo explicarlo, suplica ella, retrocediendo hacia la pared. Vas a perderlo todo. La empresa, la niña, tu estatus. ¿Quién permitiría que una exprostituta asesina conserve la custodia de una menor? Nadie. Martín se acerca amenazante. Elisa grita, aterrorizada. En un movimiento desesperado, abre el cajón donde sabe que Martín guarda su arma. La toma con manos temblorosas. No te acerques más. Martín se ríe, cruel, desafiante. No tienes el valor. Un disparo retumba en la habitación. Luego silencio. Martín cae pesadamente sobre la alfombra persa. La sangre comienza a expandirse, formando un charco oscuro bajo su cuerpo inmóvil. Elisa, paralizada, observa sus propias manos sosteniendo aún el arma humeante. Carmela, la portera del edificio, escucha el ruido pero lo confunde con el sonido de un automóvil en la calle. Un error que le costará noches de culpabilidad cuando todo salga a la luz. De vuelta al presente. Elisa mira directamente a los ojos de Isabel. No pretendía matarlo. Pero sabía que nadie creería mi versión. Nadie. Isabel, con mirada fría y profesional, responde. Ahora todos van a creer. Porque te juzgarán por ello. Miguel, del otro lado del cristal unidireccional, observa cómo los oficiales llevan a Elisa de regreso a su celda. Pero no siente el alivio que esperaba. Siente un vacío profundo, una herida abierta que no cicatrizará. Se acerca a Isabel cuando ésta sale de la sala de interrogatorios. Es un monstruo. Pero, yo la amaba en secreto. Y eso es lo más difícil de aceptar. Isabel lo mira fijamente, antes de decir. A veces, los monstruos llevan los rostros de quienes más amamos. En ese momento, el teléfono de Isabel suena. Es Sandra Valdés. Detective Moreira, encontré algo en los archivos personales de Martín. Correos electrónicos entre él y Dante Ferreira. No era la primera vez que Martín contrataba sus servicios. Ya lo había hecho antes, para deshacerse de personas problemáticas. Isabel queda paralizada por la revelación. ¿Era posible que Martín no fuera la víctima inocente que todos creían? En la prisión preventiva del complejo penitenciario de Sao Paulo,
Elisa escribe una carta en la pequeña mesa metálica de su celda. La dirige a su hija. Mi pequeña Sofía, algún día sabrás toda la verdad. No soy inocente, pero todo lo que hice fue para protegerte, incluso si eso significó convertirme en lo que más temía. El juicio de Elisa Romero está a punto de comenzar. Los medios siguen cada detalle con avidez. En la entrada del tribunal, manifestantes se dividen entre el odio y la curiosidad morbosa. Ella se ha convertido en un símbolo, para algunos, de frialdad calculadora, para otros, de supervivencia a cualquier costo. Dentro de su celda, Elisa aguarda, tensa, pero con una serenidad inquietante. Lee nuevamente la carta enviada por su hija Sofía, escrita con ayuda de su abuela materna. Mami, te extraño. Papá se fue al cielo y tú estás lejos. ¿Cuándo vas a ser buena para poder volver a casa? Las manos de Elisa tiemblan mientras dobla cuidadosamente la carta y la guarda contra su pecho. En el tribunal, Miguel depone. Ella destruyó a mi hermano Martín. Y nos destruyó a todos nosotros. Pero no fue solo eso. Lo manipuló durante años. Incluso cuando decía amarlo, escondía una fiera dentro de sí. Isabel, la investigadora, observa en silencio. Ella sabe que la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Durante el interrogatorio, Elisa habla con voz firme. He sido juzgada por ser mujer, por ser acompañante, por amar a quien no debía. Sí, maté a Martín. Pero no soy un monstruo. Soy el resultado de abusos, de miedo, de silencio. Mi vida ha sido un grito ahogado. Sus palabras conmueven a parte del jurado. Pero la frialdad de los hechos pesa más. Las evidencias del apartamento en Itaim Bibi, los testimonios de Sandra Valdés y Carmela, las fotografías encontradas que revelaban su plan de escape con Dante. Veredicto. Elisa es condenada a 19 años de prisión por homicidio calificado y ocultamiento de cadáver. En el pasillo de la prisión, camina con la cabeza en alto. Escena final, Isabel visita la celda. Le entrega a Elisa una fotografía de su hija. Está creciendo bien. Pero sigue preguntando por ti. Gracias, dice Elisa, sosteniendo el retrato como un tesoro. ¿Por qué? Pregunta Isabel. ¿Por qué descuartizar el cuerpo? ¿Por qué tanta brutalidad? Elisa respira profundo. Porque sabía que nadie creería en una mujer destrozada. Y preferí ser temida a ser olvidada. Isabel sale en silencio. Miguel, ahora alejado de la prensa, reabre la empresa familiar. Pero nunca volvió a ser el mismo. Isabel se transfiere a otra ciudad, decidida a dejar atrás los crímenes pasionales. ¿Y Elisa? Escribe todos los días. Un diario. Un libro. Quizás algún día, el mundo escuchará su versión, completa. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este hecho real. ¿Cuál es tu opinión? Nos vemos en el próximo video.